En el norte de México todavía es posible ver a un venado bura cruzando el desierto al amanecer. Parece un paisaje eterno, cerros pelones, matorral duro, kilómetros de silencio. Pero algo raro está pasando aquí. El desierto sigue viéndose igual, y aún así, poco a poco, está dejando de funcionar. En el norte de México hay paisajes que dan la impresión de no cambiar nunca. Si uno maneja por Sonora, Chihuahua o Baja California al amanecer, el escenario parece el mismo desde hace siglos. Cerros secos, matorrales duros, cactus levantándose contra un cielo enorme. En medio de ese territorio aparece a veces una silueta ligera moviéndose entre piedras y arbustos. El venado bura, un animal perfectamente adaptado a este mundo seco. Sus orejas enormes captan sonidos lejanos. Su cuerpo está hecho para recorrer kilómetros buscando alimento disperso, y su resistencia le permite sobrevivir donde otros animales simplemente no podrían. Durante generaciones el sistema funcionó así. El desierto parecía hostil, pero estaba lleno de equilibrio. Plantas resistentes, lluvias escasas pero suficientes, animales que entendían exactamente cómo moverse en ese espacio duro. Pero aquí aparece un detalle que cambia la historia. El desierto no desaparece como un bosque, no se tala. Lo que ocurre es más sutil. Empieza a perder las condiciones que lo mantienen vivo. El desierto del norte mexicano siempre ha vivido al borde del límite. Aquí no sobra el agua, no sobran las plantas, y cada temporada depende de lluvias breves que a veces llegan y a veces no. Pero durante miles de años, ese sistema encontró una forma de sostenerse. Las plantas crecían lentamente, acumulando energía en raíces profundas. Los animales, como el venado bura, aprendieron a recorrer grandes distancias para encontrar brotes, hojas tiernas o pequeños arbustos que aparecían después de una lluvia. Nada era abundante, pero todo estaba ajustado con precisión. El venado bura podía desplazarse kilómetros entre cañadas, cerros y llanos abiertos sin encontrar grandes obstáculos. Si una zona se volvía demasiado seca, simplemente avanzaba. Ese movimiento constante era parte del equilibrio del desierto. Pero ese equilibrio dependía de algo muy sencillo: espacio abierto y vegetación nativa funcionando como siempre. Cuando esos dos elementos empiezan a cambiar, el desierto no desaparece de golpe, empieza a desacomodarse. A diferencia de un bosque, el desierto no se transforma con grandes máquinas entrando a cortar árboles. El cambio aquí suele ser más silencioso. Primero aparecen caminos de terracería para conectar ranchos. Luego, cercas largas que dividen el terreno en potreros. Más adelante llegan pozos, corrales, pequeñas áreas agrícolas donde antes solo había matorral. Nada de eso parece demasiado agresivo visto por separado. El paisaje sigue viéndose seco, abierto, casi intacto. Pero para los animales que dependen de ese territorio, cada una de esas líneas cambia la forma en que el desierto funciona. El venado bura es un ejemplo perfecto. Este animal está hecho para moverse. Sus rutas naturales pueden atravesar cañones, planicies y sierras bajas buscando alimento disperso. Cuando el territorio se fragmenta con cercas, carreteras o asentamientos, esas rutas empiezan a romperse. Y aquí aparece un detalle importante. El venado sigue estando en el desierto, pero el desierto ya no le permite moverse igual. El venado bura no vive pegado a un solo sitio. Su vida depende de recorrer territorio. Puede desplazarse entre sierras bajas, cruzar llanos abiertos y desaparecer entre matorral espeso, siguiendo algo que desde fuera casi no se percibe: los cambios pequeños del desierto. Un brote tierno después de una lluvia corta, un arbusto que todavía guarda humedad en una cañada, una zona donde el viento no secó por completo la vegetación. Durante siglos, ese movimiento amplio
permitió que la especie sobreviviera en uno de los ambientes más duros de México. Si un área se volvía demasiado seca, el venado simplemente seguía caminando. Pero aquí aparece la grieta del sistema. Cuando el paisaje se llena de cercas, carreteras y divisiones de terreno, ese movimiento natural empieza a encontrar límites. El venado bura todavía puede correr rápido, saltar alto y recorrer largas distancias, pero no todo obstáculo en el desierto se puede esquivar. El desierto parece inmóvil, pero en realidad siempre está respirando. Después de una lluvia breve, el suelo despierta. Aparecen brotes pequeños, insectos, semillas que llevaban meses esperando humedad. Esa ventana corta de vida es la que sostiene a muchos animales del norte de México, incluido el venado bura. El problema es que ese ciclo depende de un suelo vivo y de vegetación nativa capaz de responder rápido a la lluvia. Cuando el terreno cambia demasiado, por sobrepastoreo, por apertura constante de caminos o por presión humana acumulada, el desierto empieza a reaccionar distinto. Algunas plantas desaparecen, otras, menos útiles para la fauna, ocupan su lugar. El suelo se vuelve más duro, menos capaz de retener humedad, y aquí ocurre algo que casi nadie nota al principio. El desierto sigue viéndose seco, igual que siempre, pero produce menos vida. Para el venado bura, eso significa recorrer más distancia para encontrar alimento. Hay un punto en el que el desierto cambia de carácter. No es algo que se note de un año para otro, es más bien una acumulación lenta de señales. El suelo empieza a perder su capa suelta y se vuelve compacto, casi como una costra. Cuando llueve, el agua ya no se filtra igual. Corre por la superficie y desaparece rápido entre grietas o arroyos secos. Las plantas que antes brotaban después de cada tormenta aparecen con menos fuerza, y el matorral que queda se vuelve más disperso. Para un venado bura, ese cambio tiene consecuencias muy concretas. Donde antes encontraba alimento caminando una distancia razonable, ahora necesita recorrer mucho más territorio. El problema es que ese territorio ya no siempre está disponible. Cercas, carreteras y actividad humana empiezan a interrumpir rutas que durante generaciones funcionaron sin obstáculos. Y así el desierto entra en una etapa más difícil. Sigue existiendo, pero sostiene menos vida. En el desierto casi nada avisa cuando el sistema empieza a debilitarse. No hay árboles cayendo ni ríos secándose de golpe. Por eso, los investigadores suelen mirar a los animales que dependen directamente de ese equilibrio. El venado bura es uno de los más claros. Cuando el paisaje funciona bien, estos venados aparecen en diferentes puntos del territorio, en laderas, en cañadas, cruzando llanos al amanecer o al caer la tarde. Sus rutas se distribuyen con cierta lógica por el desierto. Pero cuando el sistema empieza a tensarse, esa distribución cambia. Algunos sitios que antes tenían presencia constante se quedan vacíos. Los venados se concentran en zonas donde todavía quedan brotes suficientes o acceso al agua. Y esa concentración trae nuevos problemas, mayor competencia, mayor presión sobre la vegetación y más encuentros con infraestructura humana. El animal sigue ahí, pero su mapa empieza a encogerse. A pesar de todo, el desierto del norte de México sigue siendo uno de los paisajes más resistentes del continente. Todavía hay sierras donde el viento corre limpio entre los matorrales, cañadas donde el suelo guarda humedad suficiente para que broten plantas después de una lluvia corta, y amaneceres en los que un venado bura aparece caminando entre sombras largas como si nada hubiera cambiado. Eso significa algo importante. El sistema aún no se ha roto por completo, pero tampoco funciona con la misma amplitud de antes. En muchos lugares, el desierto sigue existiendo, solo que más fragmentado, más presionado, más dependiente de cómo se maneje el suelo alrededor.
Y aquí aparece la parte que suele pasar desapercibida. El desierto no desaparece de golpe como un bosque talado. Primero pierde pequeños procesos, suelos que retienen menos agua, plantas que ya no regresan, rutas animales que se interrumpen. El venado bura sigue corriendo por el desierto del norte de México. A simple vista todo parece igual. Cerros secos, matorral duro, kilómetros de horizonte vacío. Pero el cambio no siempre se ve desde lejos. Lo que empieza a desaparecer no es el desierto, es el sistema que lo mantenía vivo. Suelos que retenían agua, plantas que brotaban después de la lluvia, rutas abiertas que permitían a los animales moverse sin obstáculos. Cuando esas piezas se debilitan, el paisaje sigue ahí, pero funciona peor. No dramatizamos la extinción, mostramos exactamente cómo ocurre. Y cuando uno observa el proceso completo, la pregunta cambia. No es si el venado bura seguirá existiendo, sino cuánto desierto funcional quedará bajo sus patas. Si te interesa seguir analizando estos procesos con calma, aquí seguimos revisándolos uno por uno. Dime qué especie de México vale la pena mirar con lupa, pero con región específica.